Majadero, dijo a esta sazón Don Quijote, a los caballeros andantes no les toca ni atañe averiguar si los afligidos, encadenados y opresos que encuentran por los caminos van de aquella manera o están en aquella angustia por sus culpas o por sus gracias. Solo les toca ayudarles como menesterosos, poniendo los ojos en sus penas y no en sus bellaquerías. Muy bien, pues bienvenidos. Esto es Que con su pan se lo coma. Meles Abraham Pureco, yo soy Diego Vega y el día de hoy vamos a platicar sobre Don Quijote de la Mancha, específicamente sobre la primera parte de este libro. A manera de introducción muy breve, esta primera parte consta de 54 capítulos, un prólogo, sonetos introductorios y, bueno, unos epitafios al final, ¿no? Sí. Y Cervantes, el autor, la publica en 1605, pero la segunda parte aparece hasta 10 años después. Y esa segunda parte la crea Cervantes, no con una intención original desde el principio, porque sale a la luz un segundo Quijote apócrifo, cuyo autor es un tal Avellaneda, y bueno, no se sabe muy bien quién era este tal Avellaneda, hay teorías al respecto, pero es un Quijote de un nivel mucho más bajo, donde es una comedia más simplona, y sale Cervantes a escribir esta segunda parte para evitar que haya cualquier otro tipo de copia posterior. Y más allá de eso, de esta pequeña introducción, queremos empezar con algunos datos curiosos, por llamarlos así. Y bueno, no sé si tú quieres comenzar con algo. Sí, bueno, un poco sobre el contexto de la obra. Azorín tiene una columna que escribió en el 47 en donde habla sobre cómo, gracias a que no le dan un viaje que solicita Cervantes a América, es que termina escribiendo. Textualmente dice: con no ir Cervantes a América hemos perdido un libro que no sabemos cómo hubiera sido, pero con no ir Cervantes a América se ha escrito el Quijote, que enmarca muy bien el contexto en el cual se desarrolla. Un poco Cervantes virtiendo, no sé si la decadencia de España en ese momento, pero sí de ciertos valores que parecía que había y que él percibe y que los plasma en la obra, ¿no? Sí, que es el chiste de cómo sería el Quijote mexicano, ¿no? Si hubiera venido Cervantes para acá. Así en principio, me parece que esta gran fama con la que asciende el Quijote rápidamente, quizás no hubiera sucedido de otra forma, ¿no? Más que efectivamente Cervantes en España, haciendo esta novela cuyo origen se da en La Mancha, ¿no? Y ese es uno de los datos curiosos que yo quería introducir, que es la fama como muy insólita que adquiere en unos pocos años Don Quijote de la Mancha, a tal grado de que en 7 años, los 7 años después, de 1605, ya está traducida al inglés. Uno entre 7 y 10, 12 años sale también traducción al francés, al italiano, unos 30 años, quizás 35 para el alemán, pero es una explosión en Europa el Quijote, ¿no? Y bueno, así muy marginalmente sabemos que la tradición del famoso cervantismo pues es tremenda, y hasta el día de hoy hay el Instituto Cervantes, todo esto. Uh-huh. Pero creo que también lo interesante es cómo un libro que no es una tragedia, no es una obra conmovedora como sería Shakespeare o alguno de estos otros grandes autores, se hace tan famosa, tan rápido y con tantas consecuencias, una comedia. Y en ese sentido podemos preguntar si Cervantes como que quería agradar, o bueno, tú tenías una palabra mejor para eso, ¿no? Pero conmover a su público, ¿no? Con este afán de volverse famoso. Porque además también algo que me falta mencionar es que en realidad su adversario, Lope de Vega, era mucho más famoso que él en las obras de teatro, ¿no? Y eso a mí me da mucha pues curiosidad, ¿no? ¿Cómo burlándote es que te haces tan famoso? Y también hacia el final, ¿no? En los versos que aparecen al final en la primera parte, de cómo en los sonetos o en el epitafio, el primero de los últimos, que dice: el calvatueno que adornó a la Mancha de más despojos que Jasón de Creta. O sea, un poco hablando sobre
no sé si presagiando Cervantes el papel que iba a tener el propio Quijote, ¿no? De que se ponía a este nivel de narrativa que instaura ciertas cosas, ¿no? Sí, parece que Cervantes sí está muy consciente de que lo que está creando es una locura y que va a resonar. Bueno, por irnos así un poco en desorden, pero yendo al final de la primera parte, lo que dice es que van a salir otros escritos, otros pergaminos con algunas otras historias del Quijote, y que habrá ahí un muchacho como académico intentando descifrarlos, ¿no? Pero bueno, la idea es que sí, nos vamos a... Bueno, Cervantes parece que sí cree que se va a echar siglos la gente, los estudiosos, académicos, sacerdotes, literatos, etcétera, escribiendo sobre el Quijote, ¿no? Y eso es tremendo. Pero también, para jalar un poco la idea de la comedia, de lo que es muy impresionante es que sea una especie de crueldad, ¿no? Que es el segundo punto al que iba a comentar. Esto es, bueno, digo, si uno busca qué es lo que han dicho otras personas sobre el Quijote, pues es un mundo, ¿no? Pero alguien cercano por lo menos a nosotros, es Nietzsche. Y Nietzsche, en Genealogía de la Moral y Fragmentos Póstumos, tiene algunas palabras sobre el Quijote y se refiere a Cervantes como a la creación de Cervantes como una crueldad inhumana, la crueldad con la que trata el Quijote, ¿no? Nietzsche se está refiriendo más particularmente a la segunda parte y al final de la obra, ¿no? En la segunda parte. Pero esa especie de crueldad es más o menos visible desde lo que nosotros vamos a comentar hoy. Y que lo diga Nietzsche, pues es impresionante, porque él no es un tipo que ande con jeremiadas sobre la crueldad. Medias tintas acerca de eso. El juicio que hace, como mencionas, es sobre la obra comunidad, ¿no? Tomando la primera y segunda parte, nosotros pues vamos a tratar de pensarlo a la luz de la lectura nada más de la primera parte, como dices, aunque van tal vez como el tratamiento de los personajes es otro, de alguna manera pues hay un planteamiento ahí que los une, ¿no? Que plantea esta unidad. Entonces, posible explorar qué tanto le queda este juicio sobre la crueldad. Uh-huh. Sí, y el contraste quizás también interesante es este autor ruso, Nabokov, coincide en cierto modo con esta crueldad de Cervantes, y al respecto dice que el Quijote de Avellaneda, este Quijote apócrifo, ese en realidad es mucho más humano, sí. Dice Nabokov, ¿no? Que, o sea, el Quijote es una crueldad inhumana, y ese falso que todo el mundo repudia, el de Avellaneda, en realidad tiene un trato mucho más humano, ¿no? A las pasiones. Sí. ¿Qué podría decir eso de nosotros, no? Además, sí, como lectores. Uh-huh. Pero además, corrígeme, pero creo que la forma en la que se refiere es como una antología de la crueldad, algo así. O sea, no es... Hay un caso de crueldad, sino la crueldad se muestra de diferentes maneras, ¿no? Uh-huh. Que también eso es muy particular. Sí, y bueno, en esto podemos ahondar más, aunque nada más se queda en datos curiosos, porque habría que verlo bien, qué autor lo dice, por qué, en qué contexto. Pero en general parece que los rusos, que se interesaron mucho por el Quijote, y por ahí hay spoiler para Dostoyevsky, decían que, por ejemplo, el Quijote era una especie de reflejo de Cristo, como otra vez una representación de Cristo en el mundo, en el sentido de que es pura bondad Quijote en un mundo lleno de males, en un mundo lleno de crueldades. Sí. Y al mostrarnos eso como comedia, pues es una crueldad por parte del autor, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Tú compartirías ese punto de vista? En principio sí. Sí, bueno, y podemos ir ahondándolo eso, pero el grado al que llega Cervantes de mostrar el mundo entero como una comedia risible, pues no es poca cosa, ¿no? En algún sentido, porque también, o sea, si uno se pone a leer al respecto, por ahí surge algunos
artículos y textos en donde un poco intentan, pues, ir en contra de este juicio de la crueldad, ¿no? Y que más bien, un poco pensando esta figura que asemeja al Quijote con Cristo, pensar al Quijote como alguien que entorpece de alguna manera la virtud. El caso concreto, por ejemplo, del labrador que está azotando a su criado y que llega al Quijote y cree que con el puro título, con eso puede tener tal muestra de crueldad, luego se va solamente con la promesa de que no le siga dando de azotes y no pasa eso, ¿no? El tipo lo azota con más furia. Entonces, de ahí, de alguna manera, o sea, ¿es posible juzgar esa imagen como crueldad? O sea, crueldad entendida como este acto violento de darle de azotes a alguien. Parece que el Quijote no lo está haciendo, o sea, nunca actúa con intención de que azoten con más violencia. Sería muy raro concluir eso. Uh-huh. Sin embargo, juzgar la obra como una antología de crueldad por esta imagen también me parecería es un poco como una lectura muy sesgada, porque también es posible entender a la luz de la lectura de este capítulo, pero también de este cúmulo de ensayos que exploran esta idea, que ahí el Quijote no está muy consciente de la realidad, o al menos no de los efectos. Más allá de si cree que el título alcanza, es como, bueno, ese es como cómo entra a la realidad, ¿no? Cómo se acerca a ella, pero pues una vez que se aleja, o sea, su fantasía se va con él, no se queda en el mundo, ¿no? Y entonces el título no alcanza y se asemeja. Entonces un poco ahí la lectura puede ser esta de, claro, es una imagen cruel, sí, pero así funciona, ¿no? Uno va cargando con su imaginario y no se queda en el mundo, uno se lo lleva. Entonces es un poco como causa-efecto, no podía ser otra la solución. Bueno, y eso nos lleva a plantear ya francamente el tema de quién es el Quijote, pero como ya pusiste el asunto, también está pegado, creo, a la pregunta ¿quién es Sancho? Porque como tú decías, bueno, pues es que no es crueldad, simplemente así funciona, nada más te falta decir así funciona el mundo. Pues sí, esa es la imagen más o menos que vemos en muchas partes del Quijote. A un Sancho que pues es el tipo menos idealista, menos que busca la justicia. Él sí tiene los pies muy bien puestos en la tierra, ¿no? Quiere comer bien, tener riquezas. En fin, es es este contraste, ¿no? De la vida del sentido común, la vida promedio, con las grandes fantasías del Quijote. Y lo que vemos es que, bueno, es un poco más complejo, ¿no? Pero al Quijote con esas grandes fantasías le va muy mal, a pesar de que él quizás ni siquiera sabe que le está yendo mal. Uh-huh. Pero bueno, ahí por lo menos hay dos preguntas. Una es, al mostrarnos ese contraste Cervantes entre Sancho y Quijote, entre cómo se destruye la idealidad de la justicia, del bien, de andar salvando doncellas, todo esto, pues sí muestra cómo son las cosas, al parecer cómo es el mundo, pero eso tiene cierta crueldad, cierta tristeza, cierto realismo también, no sé cómo llamarlo. Uh-huh. Y bueno, y la otra pregunta es también si tienes algo que más o menos concreto que decir sobre quién te parece que es Quijote. ¿Qué es lo que lo hace ser Quijote? Bueno, la segunda pregunta es muy grande, ¿no? ¿sí? Es como, bueno, se sigue estudiando, ¿no? Y no sé si algún día podríamos llegar a una cosa muy concreta. Seguramente hay quien tiene ya su conclusión y es inamovible, Cristo, ¿no? Sí, se acabó. Sí. Pero, no sé, me parece muy, muy amplio. Bueno, y me refiero obviamente no al Quijote libro, sino al Quijote personaje. Sí, claro, al personaje. O sea, lo obvio es empezar diciendo, bueno, pues es un viejo loco. Entonces la primera, lo que está más a la mano. Es que también, o sea, si vamos a hacer un juicio sobre la crueldad, hay que pensar a un cierto personaje, ¿no? En el que está este asunto de la crueldad, porque si uno se lo adjudica a la locura, ¿es posible juzgar a la obra de tener estas imágenes
de crueldad. O sea, más bien como que ahí entra la crueldad, pero ya no en el personaje, o en cómo se relacionan los personajes, sino en la constitución de la misma obra. Es decir, un autor que es cruel con sus personajes por diversión, ese puede ser el juicio. ¿O cómo va? Bueno, es que sí, creo que al final de esa pregunta es lo más importante, ¿no? O sea, ¿por qué lo hace? ¿Es diversión? Pues creo que nadie que lo vea con algo de seriedad diría que es mera diversión, ¿no? O sea, que nada más está intentando romper esquemas o algo así, Cervantes. Hay algo más profundo que va ahí con la idea de crueldad o con la idea de hacer comedia a este grado. Y pues supongo que esa es la pregunta del millón. Porque, o sea, otra imagen que me viene muy a la mente, o más bien otro pasaje, es justo este de los galeotes. Incluso es con la cita con la que más o menos iniciamos. Al caballero no le toca hacer este tipo de juicios, él nada más tiene que liberar, ¿no? Pero acá hay un problema en el juicio del Quijote. O sea, está confundiendo libertad con impunidad. Son unos tipos que han quedado presos de alguna manera, que están recibiendo un castigo que uno podría poner ahí a juicio, ¿no? Si ha sido justo el castigo que se les está imponiendo, pero hay un sistema que está funcionando y el Quijote llega como agente externo y él simplemente los quiere liberar, y su consecuencia es que lo apedrean y le roban, queda ahí humillado. Y claro, uno desde fuera puede decir, ahí hay una imagen muy clara de crueldad y de humillación hacia un personaje, un autor que tal vez está disfrutando de ver a su personaje de esta manera. Sin embargo, queda también esta idea de hay un personaje que está confundiendo libertad con impunidad, y si lo llevamos a la vida práctica, confundir libertad con impunidad va a terminar mal, ¿no? O sea, sentenciar la crueldad en la obra y llevarlo esto a la vida, porque en la vida no queremos estas imágenes de crueldad, solamente es como una señal de va a terminar mal si confundimos libertad con impunidad. Bueno, es que está muy agudizado, ¿no? O sea, podría presentarse la misma imagen diciendo, Quijote salvó a unos penitenciarios, a los galeotes, y él ya no lo supo, pero los galeotes fueron y hicieron tales maldades, ¿no? Entonces la moraleja es estuvo mal que los liberara el Quijote. Pero en realidad es mucho más fuerte porque hace que el mismo Quijote sufra directa e inmediatamente las consecuencias. Y en lo que termina, si recuerdo bien ese pasaje, es en Quijote diciendo desagradecidos, ¿no? Está muy enojado de que le haya pasado lo que le pasó. Y con razón, o con justicia, parece. Ok. Pero bueno, sí, o sea, ahí el tema obvio es es que no sé, me parece muy fuerte decir el idealismo político del Quijote. Es demasiada la carga de esa idea. Pero bueno, sí, la carga es la fantasía, ¿no? Bueno, ahorita estamos hablando de cosas como más allegadas al problema de justicia, pero esa fantasía gobierna todo, ¿no? Ahora nos moveremos al amor, pero todavía en este aspecto de crueldades, pues, ¿qué pasa cuando todo lo que tú crees que es bueno, bello, verdadero, resulta que no, que te lleva a la ruina? Ok, pero tiene matices, porque estoy recordando un pasaje en el que tiene Quijote a unos mercaderes y los quiere obligar a que reconozcan a Dulcinea como la mujer más hermosa y demás. Y no solo es qué pasa cuando esos ideales y tropiezas con ellos, ¿no? Con la realidad que no se corresponden. Acá el problema, me parece, del Quijote es qué pasa cuando esos ideales se los quieres imponer a alguien más, o sea, los quieres imponer al mundo y luego resulta que el mundo pues te va a agarrar a patadas, que es un poco lo que termina pasando en esta escena de los mercaderes. También se terminan burlando del Quijote de alguna manera, pero es justo eso, él quiere llevar esos ideales, entonces fuera de sí, ¿no? Es a lo que iba. Entonces, más bien, pensando en esto que hablabas sobre el idealismo y tan tremendo que maneja el personaje, también le podemos dar la vuelta a la pregunta, y es ¿cómo más? Si no es con la humillación y con la crueldad, terminas con este idealismo.
Claro, habrá quien pregunte, bueno, pero ¿por qué quieres terminar con el idealismo? Porque tienes un tipo que le quiere imponer a otros una cosa que ni siquiera no es objetiva, que él simplemente, es más, en algún punto de la obra se muestra que ni siquiera es objetiva, porque ni siquiera el mismo Quijote entiende que Dulcinea, aquella mujer real de quien entiende o parte del ideal de Dulcinea, es una mujer bella. O sea, el ideal es el bello. Entonces ni siquiera quiere imponer eso que él percibe de esta mujer, sino el ideal que se ha generado. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo más terminas con un idealismo tan marcado? Si no es con la humillación, si no es con estas imágenes. Bueno, es que no sé. O sea, por ejemplo, esto de imponerle, o más bien, estaría de acuerdo, como yo lo estaba planteando, parece sonar mucho a lo que estaba diciendo que dicen los rusos, ¿no? Es la pura bondad que se enfrenta a la maldad del mundo. Y no, en esa parte no coincido, porque hay muchos... De hecho, personalmente podría decir que a mí el Quijote no me... ¿cómo decirlo? No me llena, ¿no? No lo veo así como algo deseable que yo quisiera hacer. Y eso también dice mucho de cada uno como lector, ¿no? Conozco gente que sí dice qué maravilla hacer el Quijote. Pero bueno, en fin, o sea, la idea de que me representa a mí es la pura bondad, no. Ahora, el problema de imponerle a los demás sus ideales, los ideales que uno tiene en el mundo, no me termina de convencer, no me metería mucho en eso, porque ya lo habíamos platicado alguna vez con llevamos discutiendo esto mucho tiempo, como un año yo creo. El Quijote representa valores de antaño, ¿no? Eso me acuerdo que tú lo decías. Él viene a decir, quiero volver a imponer la caballería porque se ha perdido. Y la gente le dice, pues sí, no existen los caballeros, ¿no? O ya no existen o nunca han existido. Entonces no son propiamente sus ideas o sus valores, sino que representa algo así como cómo se ve lo viejo puesto en lo nuevo. Un mundo perdido, ¿no? Un mundo perdido. Que se ha perdido, se nos ha perdido, sí. Y bueno, y la otra cosa en la que pensaba es, y creo que no lo habíamos visto en todo este tiempo, pero la idea del Quijote tiene cierta semejanza con la idea, por ejemplo, del filósofo que sale de la caverna y regresa, y cuál es la reacción de la gente que está en la caverna. Pues se ríe de él, es un viejo loco, es un asunto de comedia y que raya en el asesinato, ¿no? O sea, bueno, que es chistoso ya no es tan chistoso, vamos a darle cuello. Y en fin, con lo que jugaría es con todo profeta que llega a decir yo tengo algo. Es el hombre bueno, que baja de la montaña para anunciar, ¿no?, que Dios ha muerto. Exacto. Sí, el asunto acá me parece que con la diferencia del filósofo es un poco el uso de la razón, ¿no? Ya claro, nos podemos meter de lleno en la locura, pero o sea, yo sigo un poco enfatizando esto de la crueldad que a mi parecer es de alguna manera hasta necesaria mostrar las consecuencias, porque no es solamente el ideal, del personaje como esto que presentas que representa un mundo que sucedió y ya no más, ¿no? Sino que se toma ciertas licencias el Quijote, ¿no? Por ejemplo, cuando es nombrado caballero, él, como lector de tantos libros de caballería, podría entender que el lugar y la situación en la que está siendo nombrado caballero no cuenta para ser un caballero. Se lo pasa por alto. Entonces, uno podría entrar ahí con el juego de, bueno, está loco, hay que concederle y demás. Vale, pero si no se lo concedemos tan sencillo, es un tipo que está constantemente llevando su idealismo muy interiorizado, que sí, que representa otro mundo y lo que sea, pero lo tiene muy interiorizado y lo quiere exponer y lo quiere imponer en el mundo. Entonces, yo sigo pensando ahí que es un poco cuando uno le anda jugando a estos matices, va a chocar con pared. Pero o sea, justamente el encanto, el Quijote no podría ser Quijote si no hiciera eso, ¿no? Sí. O sea, porque es el encanto de
esta valentía muy, muy extraña. Porque una cosa sería decir, ajá, yo tengo los ideales, pues me quedo en mi casa leyendo mis novelas de caballería. Okay. Y creo que lo grandioso del Quijote es eso, ¿no? Que decide, ya estuvo bueno de pura novelita, vamos a salir al mundo a ser caballeros. Bueno, lo grandioso está hasta ahí. Uh-huh. Luego, cuando te agarran a pedradas y a palos, vamos a ver si eso es grandioso, ¿no? La gente que dice que qué maravilla ser el Quijote, bueno, quiero ver que liberen a alguien y que después de esas personas le rompa la cara y ver si sigue siendo tan maravilloso. Entonces, insisto, la crueldad aquí es fundamental para mostrar que si llevas el idealismo hasta su última consecuencia, te vas a topar con gente que no le va a encantar que le imponga a uno sus imaginaciones. Y quizás para movernos un poco del tema de la crueldad o desarrollarlo en otro sentido, creo que este tipo de autores que, pues no sé, juzgan al Quijote o a Cervantes de cruel, pero que al mismo tiempo están encantados con el Quijote, como Nietzsche, ponen mucho el acento en la idea del sufrimiento, ¿no? O sea, lo que hace al Quijote grandioso es, uno, su valentía, salir, su determinación, pero también el soportar todo el sufrimiento que conlleva eso. Uh-huh. Entonces vamos a decir, ok, estoy de acuerdo, ¿no? Pero el segundo punto, y es donde me parece que es doblemente cruel, cómico o retador Cervantes, es mostrándonos que no tiene razón por la cual sufrir. Ok. Y eso está bien interesante también, porque el Quijote se autoflagela, por ejemplo, por Dulcinea. Así que ahí lo metemos, ya nos podemos ir moviendo hacia el amor. Pero siempre hay este reproche constante de Sancho de decirle, oye, pero tú no tienes por qué sufrir, ¿no? O sea, a ti nadie te negó el amor, nadie te dejó despechado, nada, ¿no? Eres un señor que decidió crear toda esta fantasía, pero propiamente no la tienes como todos los otros enamorados que nos hemos ido encontrando. Entonces el sufrimiento es un sufrimiento que el propio Quijote se ha creado, y eso pone entredicho si eso no es sufrimiento, ¿no? Sí, cierta forma del sufrimiento que se ha creado, ¿no? Porque, insisto, un golpe en la cara que te propinan por querer imponer una opinión, sí, eso es muy independiente. Sí, tal vez antes de dar el brinco al tema de lo del amor, quisiera enfatizar lo de la locura, porque, o sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que el Quijote dice, voy a hacer penitencia, ¿no? No tiene motivos, que por ahí alguien podría decir, pues esa es una muestra de la locura que tiene. Me gustaría, no sé si compartir un poco esta idea de, por ahí hay un artículo de Anthony Saeras, en donde habla sobre la locura y cómo hay una secularización acerca del tratamiento que da Cervantes a la locura del Quijote. Como antiguamente la locura era una cosa, pues más bien como muy relacionada a la religión. Para el mal era como una posesión demoníaca, en donde pues, de pronto quedabas expuesto ante todos y eras condenado a ser recluido en algún otro lado, ¿no? Y para bien era una especie de inspiración divina, un éxtasis místico en donde seas tocado por Dios, había una cierta revelación, pero en ambos casos la locura tenía que ver más con una cosa mística, ¿no? Divina. Acá la locura del Quijote no es ninguna de estas dos, hay una secularización, tal vez un término mucho más cercano a nosotros que lo que podría proponer Cervantes, no lo sé, lo dejo ahí para que alguien nos lo pueda comentar, pero sí parece que es posible concederle a este autor esta idea de que es una locura más terrenal, una locura que se da a partir, en este caso, por ejemplo, la lectura de libros de caballería, que no sería una cosa divina, sino es una creación humana. Un texto que es escrito por un hombre con ciertos ideales y ciertas motivaciones, que no es un texto sagrado que ha sido dictado por Dios, ¿no? No es Dios encarnándose en el verbo, sino acá es otra cosa, es una locura mucho más terrenal, que incluso nos puede presentar esta pregunta de, bueno, y a nosotros nos podría pasar, a cualquier lector le podría pasar. O sea, insisto, esta locura o esta forma de caracterizar la locura no está expuesta, no está expensas de que llegue Dios o un demonio, ¿no? Es como mucho más cercana, mucho más posible. Entonces es muy interesante que la misma, hablando un poco sobre esto de los datos curiosos de cómo domina Cervantes de pronto el paradigma literario,
acá también hay, desde algo tan siempre visto que la locura, ¿no? Del Quijote, ahí hay un movimiento literario muy interesante. Acá lo que también se llega a mostrar es que esta función de la locura un poco es mostrar los límites del orgullo. No sé si por ahí entran los casos que hemos expuesto, ¿no? El Quijote con el orgullo de decir yo tengo este título y por este título vas a dejar de darle, o sea, yo te impongo que dejes de darle azotes a tal, que no funciona, ¿no? O sea, cuando rebasas ese límite, el mundo te va a mostrar una cierta reacción que no te va a encantar. Entonces es una locura muy, muy particular. No sé si quieres decir algo sobre eso. Bueno, regresándome al otro punto, al de la locura terrenal, si nosotros podríamos vivir algo así como la locura del Quijote, de esto sí habíamos platicado antes y es creo que con esto redondeamos también quién es el personaje del Quijote, el problema de la influencia de la ficción en nuestras vidas, ¿no? O sea, el Quijote es llevado al extremo esa influencia de la ficción, pero como hemos comentado a veces, el problema es qué rol tiene la poesía, entendida como, vamos a llamarla ahora ficción, en nuestra vida, ¿no? O sea, cómo nos va convenciendo o creando ciertos ideales. Por ejemplo, cómo experimenta el amor a alguien que lee buena poesía, a cómo experimenta el amor a alguien que lee mala poesía o que escucha a Karol G, ¿no? Sí. ¿Cómo lo experimenta alguien que hace las dos? Y bueno, también antes de empezar el video estábamos platicando de que algunos ven también con mucha semejanza entre el Quijote y Madame Bovary. Yo nunca he leído Madame Bovary, pero como esta idea que también podría verse, no sé, en Ana Karenina o algo así, de leer novelas francesas y cómo eso desata un montón de malas consecuencias para la vida de estas mujeres, ¿no? En el caso de esas novelas. O el caso paradigmático de Las penas del joven Werther, que termina suscitando un montón de suicidios, ¿no? Sí, entonces creo que de eso va obviamente el Quijote, pero la reflexión para nosotros es, pues sí, en qué grado forma quiénes somos esa ficción, esa poesía, y cómo en realidad es, o sea, la postura que tiene Sancho y la mayor parte de los personajes que aparecen aquí, que es la de esos son cuentos, es falsa porque el mismo Quijote va demostrando cada vez que ellos también rigen su vida por la ficción. Entonces, un poco el Quijote nos hace tener que reconocer que él solamente que no hay una diferencia sustancial entre su ficción y la nuestra, ¿no? Creo que eso podría ser una conclusión. Sí, hay varios pasajes en donde parece que Sancho cede, ¿no? a la ficción. Un poco parece de pronto que no está nada convencido de que pueda pasar lo de ser gobernador. Y en otras parece que aún convencido de eso decide ceder, o sea, conscientemente parece que cede para seguir con toda esta ilusión y quién sabe si se vaya a dar, ¿no? Incluso la forma en la que termina, que hay una promesa de una segunda salida en donde se le van a dar ciertos obsequios que no lleva en la primera, que le dice a su esposa, como, pero en la segunda ya verás, ¿no? Entonces, sí, parece que hay una serie de... No nada más le pasa a Sancho, o sea, hay una serie de personajes que secundan esta historia que de repente dejan de hacer lo que tienen que hacer o lo que parece que quieren hacer por meterse en esta historia que se crean para ver si por medio de la humillación... Pero la parte que te había gustado mucho es la venta, ¿no? No sé dónde que están todos leyendo unos cuentos que se encuentra y el sacerdote se los lee a todos y todos están fascinados por escuchar las historias. Entonces también está como el gusto de escuchar la historia o de escuchar la ficción. Que además también precede a que cada uno dice, a mí me gustan estos, yo me identifico, que es muy interesante porque muestran el rasgo de personalidad de cada uno de los personajes, cómo se relaciona con cada una de las formas de la literatura, ¿no? Entonces, por un lado están sentenciando al Quijote
por creerse esto, pero por otro es como, parece como inevitable no sentir cierta cercanía con una forma de la literatura o con el sentimiento que nos produce cierta forma de la literatura. Entonces... Y bueno, y para terminar un poco esta sección, porque no hablamos tanto de Sancho, y no tengo tantísimo que decir sobre eso, pero he estado pensando en esta pregunta en estos días, que es, ¿qué tan necesario es Sancho para el Quijote? O sea, ¿cómo funciona como mancuerna eso, no? Sí. Porque evidentemente el Quijote es el personaje de este libro, pero ¿funcionaría si no hubiera Sancho? Y viceversa, ¿funcionaría Sancho si no hubiera Quijote? No tengo una respuesta, ¿no? Pero sí me llama la atención el que parece que el Quijote sí disfruta de la compañía de Sancho, a pesar de ser exactamente lo opuesto a él. Lleva a Sancho como una especie de reformulación de sí mismo, pero no sustancial, o sea, no cambia de esencia a Sancho, y nos lo demuestra una y otra vez Cervantes. Pero ahí andan y andan juntos, y no sé cómo decirlo, pero funciona, ¿no? O sea, no solo literariamente, pero funciona, pues. Y no sé, o sea, que es algo, es como si lo noble, lo más alto, así punto, lo noble necesita convivir con lo no noble. No sé. Ok, sí. Bueno, de entrada, pues la pregunta tiene dos vertientes, ¿no? De la manera literaria de abordarlo, que de alguna manera parece como que Sancho es ese ancla que tiene el lector, este lector no terrenal, que Claro. entiende cómo funcionan las reglas, no se va a encontrar con gigantes, y de pronto es esta mirada, ¿no? Se identifica un poco, ahí el lector se puede identificar con Sancho al decir, bueno, ¿cómo que vas a correr hacia ese gigante si no hay gigantes, ¿no? Literalmente, de forma tal vez un poco pobre, pero puede funcionar en ese sentido, ¿no? Seguramente tendrá otras funciones más, pero mínimamente eso. Luego, ya dentro de la ficción, lo que mencionas, yo me quedo un poco más con Sancho como una especie de facilitador o de posibilidad de futuro. Me refiero a que Sancho representa esta mirada terrenal, ¿no? Esta mirada realista del mundo, pero es una mirada que no destruye la fantasía del Quijote. Es una mirada que posibilita que el Quijote se aviente al mundo, ¿no? Y no sucede solamente con esta imagen tan usada de Quijote corriendo hacia el molino, sino sucede también cuando están las ovejas y de repente el Quijote empieza a decir, sí, claro, porque el general no sé qué y demás, ¿no? Y Sancho está ahí, o sea, está escuchando todo esto, ¿no? Sucede muchas otras veces, hay muchos pasajes en los que Sancho va secundando y aun cuando pudiera decir algo sobre el mundo, no es como tú te lo estás imaginando, Quijote, o señor, que es su manera de referirse, no destruye la ficción. No solamente, no sé si podría destruir la ficción, pero al menos no parece que alguna vez lo haga con intención de destruir la ficción. Es más, en todo caso, como de rescate, ¿no? Como... Sí, rescatar y alimentar incluso, ¿no? Entonces, porque, bueno, esto obviamente es mucho más complicado y dificilísimo, yo creo que de resumir. Pero pues hay un embrollo ahí porque también el mismo Sancho se vale de la ficción para engañar al Quijote. Entonces es un relajo, ¿no? De capas. Porque dice, este se cree todo lo que le dicen de encantamientos, pues bueno, le voy también a contar todo esto. Pero Sancho no se pone tampoco en una posición de superioridad donde él controla al Quijote, ¿no? Él está sumido también en la ficción, pero se vale de ella para crear más ficción. Y bueno, o sea, es un relajo ahí. Pero, bueno. Tal vez un poco también para redondear con estos temas de la crueldad, la locura, el idealismo y el rol de Sancho, me gustaría decir también que hay una especie, o sea, se habla mucho de la transformación de Sancho, ¿no? A lo largo de la primera parte, cómo inicia y cómo termina el personaje, pero también es posible caracterizarlo como, por eso hablaba yo de posibilidad, como una especie de esperanza de que el mundo aún puede ser
tocado por el idealismo, ¿no? Por mucho que de pronto nosotros sentenciemos al idealismo como de locura, Sancho no deja de moverse por estas cosas que de repente el Quijote le dice, y es como el idealismo por medio del Quijote tocando la realidad y moviendo ahí, ¿no? Como titiritero detrás de todo. Entonces, en especial porque, digo, nosotros leímos la primera parte, no la segunda. Si nos ceñimos a la primera parte, lo último que dice Sancho es esta promesa de una segunda. Entonces, si hay algo ahí que mueve el idealismo, ¿no? Una promesa. También por eso, de alguna manera, lo pensaba como un facilitador o una posibilidad de futuro. También no está muy lejos de la imagen de la esperanza. No, y bueno, está ese final que sí, tienes todas las razones. Pues sí, es la esperanza del sentido guión hombre común, ¿no? Uh-huh. Y hay un pasaje también, pero no recuerdo si es de la primera o la segunda parte, donde Sancho dice que Quijote es el mejor hombre que ha conocido. Pero no sé si lo leímos. Debe ser la de la segunda. Bueno, o sea, pero el punto es que sí, Quijote no... en modo alguno detesta Sancho no detesta al Quijote ni nada por el estilo. En realidad está convencido de que no lo comprende, pero está pues enamorado, vamos a ponerlo así, del valor del Quijote, ¿no? Y eso es tremendo también. Sí. Y hablando de amor, vamos a platicar también un poco por qué en esta primera parte el tema de amor, enamorados y poesía es tan importante, ¿no? Y no lo es en la segunda parte, por ejemplo, pero aquí sí lo es. Sí. Sobre eso no sé qué quieres decir. No, sí. Pues tenemos obviamente a Dulcinea como el caso central de amor, porque es el que le corresponde al Quijote, pero también hay muchos otros grandes ejemplos. Yo creo que hablaría de los que a mí más me gustaron, porque obviamente está Cardenio, está Dorotea, la historia esta del curioso impertinente. Uh-huh. O sea, hay muchas historias escalonadas, todas teniendo como tema al amor. Y pues bueno, una de las cosas que me llama la atención es irnos, por ejemplo, al caso de Marcela y Grisóstomo, ¿no? ¿Es Crisóstomo o Grisóstomo? Marcela y Grisóstomo. No sé si uno lee la primera parte, ¿no? Y luego si regresas a leer lo de Marcela, dices, sí es cierto, todas las historias tratan sobre amores en general no correspondidos. Y más específicamente sobre hombres, varones, que se quejan o están heridos de haber sido rechazados por el amor. Digo, por la amada, ¿no? Y Marcela es el caso paradigmático de la mujer muy bella, completamente autónoma, completamente independiente y que logra algo así como cerrarle la boca a toda una comarca, ¿no? Uh-huh. Bueno, o sea, para dar un contexto muy breve, es Grisóstomo, un enamorado de Marcela, que es una pastora, y le escribe poesía, está muy herido porque Marcela no lo quiere y termina suicidándose, ¿no? Y entonces lo están enterrando sus amigos, leyendo sus poemas y recriminando a Marcela por su crueldad, justamente, que es una cruel por no haberle hecho caso. Sí. Entonces, igual, bueno, si no, me gustaría leer como unas partes de ese pasaje, si no tienes problema. Adelante, es tu podcast. Es mi show. Dice, esto es en el capítulo 14, me parece. Ajá, sí, 14. Y es el discurso de Marcela al que me refiero, ¿no? Están todos algo así como rodeando a Grisóstomo, lo van a enterrar y están increpando a Marcela. Y de repente aparece Marcela por ahí en un monte y Ambrosio, que es el mejor amigo de Grisóstomo,
le pregunta que si viene, bueno, esa primera línea, ¿no? Vienes a ver por ventura, oh fiero basilisco de estas montañas, si con tu presencia vierten sangre las heridas de este miserable, a quien tu crueldad quitó la vida, o vienes a ufanarte en las crueles hazañas de tu condición, o ver, etcétera, ¿no? Y entonces la respuesta de Marcela, que es de 3 páginas enteras o 4, es maravillosa, ¿no? Y no la puedo leer toda, pero quiero leer al menos unas partes. Comienza diciéndole: no vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho, respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis, decís y aún queréis que yo esté obligada a amaros. Y una página después más o menos dice: yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos, etc. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Y bueno, en fin, en lo que termina todo este gran discurso de Marcela es exculpándose y metiéndose entre un monte, ¿no? Y le da la espalda a toda la comarca. Entonces, bueno, no sé, a mí ahora releyendo para ver de qué va esto del amor, pues ese pasaje se me hacía de los más fuertes. ¿La fuerza en qué sentido? O sea, fuerte. Bueno, fuerte en el sentido de que conecta una gran parte de las historias amorosas de la primera parte, porque parece, lo que nos está diciendo, creo, la conclusión es: el amor es una ficción, ¿no? Y con esa ficción pretendemos poder, como tú decías quizás hace rato, imponerla, ¿no? Y Marcela está representando esa barrera como muy de mucha fortaleza, diciendo: yo no estoy obligada por las fantasías que ustedes puedan crearse de mi hermosura. Entonces eso es, y Quijote curiosamente la defiende al final de este pasaje, ¿no? Porque la quieren perseguir algunos y Quijote se pone ahí en medio, ¿no? Pero Quijote es el primero que se lamenta de que Dulcinea no lo quiere, aunque bueno, todo esto es un problema enorme, ¿no? Porque Dulcinea ni sabe que existe Quijote. Y bueno, y no podríamos decir que el Quijote habla mal de Dulcinea, ¿no? Nada más sufre por ella. Pero bueno, en fin, o sea, el problema de todo esto es mostrar que la tesis es en qué sentido el amor es una ficción. Y que además, lo podemos agregar, es alimentada y creada por poetas. También pues aparece, me estoy saliendo del caso de Marcela, pero aparece en las últimas historias acerca del amor, ¿no? El poeta que se hace pasar por... No, es un hombre que se hace pasar por alguien del ejército, que se pone a cantar, ¿no? Que también alimenta de alguna manera esa ficción del amor. Sí, es una imagen que aparece bastante a lo largo de la primera parte. Yo te preguntaba sobre la fuerza, porque parece que hay... O sea, está la fuerza en la que parece que hay algo erótico, o sea, de eros que aparece y que ronda como los designios de los hombres, que provoca que todos estos hombres se terminen enamorando de Marcela. Pero también está esta fuerza, no sé si ya es muy contemporánea, de la idea del amor propio, en donde Marcela se elige a sí misma, ¿no? Porque claro, elige la libertad, pero la libertad no es sobre alguien más. O sea, esa libertad es sobre sí misma. No elige la libertad de alguna otra mujer, no elige la libertad de estos hombres para que amen. O sea, no se va ella pensando en que ha hechizado a los hombres y con el retiro de ella ellos quedan libres, ¿no? Elige su libertad. Entonces también hay una fuerza, no sé si de convicción por sí misma,
Es que también, bueno, esto ya es muy interpretativo, pero, o sea, quizás Marcela sea tan paradigmática porque es la única mujer que no está, pues, subyugada a cómo funcionan todas las relaciones amorosas en el mundo. Es la única que logra algo así como emanciparse, ¿no? De entrada, punto muy característico, me parece que Marcela es quien vive era con su tío o con el punto es que no vivía con sus padres, que sí sucede con otras tantas historias en donde hay una mujer a la cual le circundan varios hombres, varios varones que la pretenden y demás, y por ahí aparece alguien un tutor, ¿no? En este caso sí hay un tutor, pero parece que el lazo es como más lejano. Que más o menos es a donde iba. O sea, lo que está enfatizado por Marcela son todas sus relaciones con la naturaleza. Sí. Yo crecí en los montes, a mí me gusta estar entre el bosque, los arroyos, etc. Y entonces lo que me da la idea es también dándole la espalda a Marcela, a la comarca y metiéndose a un monte, es que para no vivir en esa serie de relaciones amorosas, parece que tendrías que ser ahí como medio semidios, ¿no? O sea, Marcela como semidiosa, saliéndose de la relación con los seres humanos, específicamente con los varones. Hay un texto muy pequeño también de Sorín, una columna, me parece, en la que justo habla sobre esta retirada que hace Marcela, en donde él menciona, se pregunta, ¿sería posible la retirada de Marcela en una América? O sea, una Marcela que habita una América que está siendo descubierta, claro, por los europeos, pues, pero que está siendo poblada apenas por los europeos, que tiene muchos territorios a los que desde esta perspectiva habría que llamar, o es posible llamar, territorios vírgenes. O sea, Marcela no se va al bosque, se va al campo, ¿no? Que ya es un territorio conquistado. Entonces, ahí abre la posibilidad de una lectura en la que es un poco concreto de qué se está alejando. No se está alejando del hombre como humanidad, porque el campo termina siendo una construcción humana, ¿no? Sí se va por la naturaleza, pero tampoco es la naturaleza absoluta, como luego se aparece con otros personajes que van y se pierden ahí en medio del bosque y por ahí medio que los alimentan como si fueran unas fieras. Pero Marcela hace una retirada muy particular del hombre en tanto varón. Pues no, o sea, de estos, lo que leías al principio, ustedes me encuentran o dicen que me encuentran. El cielo me hizo así, pero ustedes dicen que me encuentran de esta manera. De eso es de lo que parece que desde esta perspectiva es de lo que está renunciando o lo que quiere marcar una distancia, ¿no? Bueno, eso está muy bueno, pero yo no lo había pensado así, yo sí lo veía más en sentido metafórico general o sea, no es... Sería lo mismo Marcela en América o en España o donde sea, porque la idea es que para liberarte de esas relaciones amorosas necesitas renunciar a algo así como a la convivencia humana. Pero puede ser que sea, o sea, que este detalle del campo y que no es bosque sino campo y los demás detalles que mencionas podría ser que sea así, no sé. Pero bueno, de cualquier forma creo que está claramente vinculado con el Quijote. Bueno, es que no sé a quién dar de la preeminencia, ¿no? Pero en la generalidad de esta primera parte sí aparece constantemente la idea del amor como ficción. Y es una ficción creada en buena medida por poetas, porque tendríamos también como referencia de los últimos capítulos, que hay un cabrero que llega y les cuenta que se fueron todos los varones a un campo a habitar ellos solos y a quejarse sobre una mujer que también era muy hermosa, y cantan canciones o recitan poemas, ¿no? Entonces ya iremos, creo que hacia el final vamos a ir para allá, a la fuerza de la poesía, del poeta, pero pues esta capacidad de crear el amor, ¿no? Pues bueno, hay mucha gente que dice, no, el amor es un invento contemporáneo, etcétera, pero quizás visto a la luz de la poesía sí tiene más sentido. De generar no solamente como el encuadre en el cual situar la noción del amor, sino incluso
esta idea de darle palabras a algo que se siente, ¿no? Y en una de esas, quién sabe si generar algo que sentir a partir de las palabras, que parece que es el dilema, ¿no? Si las palabras pueden poner en el mundo algo, o sea, pueden mover algo en nosotros que no se hubiera movido si no hubiera sido por las palabras. Parece que por ahí va. Que no deja de estar muy lejos de lo que le sucede al Quijote, ¿no? Las palabras que ponen en el mundo en movimiento algo que otra cosa no habría podido, ¿no? Entonces... Sí, y lo que me hace pensar es si uno también quiere, en relación directamente al Quijote, consultar cuál es el buen capítulo sobre el amor quijotesco, pues el principal creo que sería el 25, que es donde sale lo de la carta de Dulcinea, ¿no? Uh-huh. Y es completamente cómico porque aquí el poeta es Sancho. O sea, quien le tiene que inventar de qué va el amor de Dulcinea es Sancho y le dice, pues, seguramente te dio una gran comida, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo cuando tú llegaste a darle la carta? Y entonces Sancho tiene que inventarse cosas, pero pues es todo lo contrario a como se supone que debería de ser la poesía. Sí, incluso por ahí de las cosas que dice Sancho que logra Dulcinea es transformar el trigo. O sea, por ahí sí. Tiene como el de menor calidad y lo termina transformando en otro. Eso aparece un poco más en las notas, porque solamente se menciona el tipo de trigo, pero en las notas se dice, ¿no? Que cambia la calidad de este. Entonces también tiene ese poder, ¿no? Es maravilloso. Y bueno, y supongo que o sea, no sé, eso ya implica otra discusión, pero ¿por qué se le da tanta importancia, tanto peso al rol del amor en esta comedia de la vida, en esta ficción? Pues no sé, supongo que los elementos más, a lo mejor, y eso no lo habíamos pensado, pero el caballero andante tiene como elementos así directrices. Una, la valentía, y parece, según este contexto, el amor, o el hecho de que siempre tienen una amada. Entonces, al mostrarnos de esa manera tan ridícula la ficción en la cual descansan ambos valores, pues se nos muestra también un poco en la que descansa toda nuestra vida, ¿no? O sea, lo que creemos que es justo, lo que creemos, las razones por las cuales creemos que es valioso aventarse o no, arriesgarse o no. Es que me vino a la mente una cosa, pero no sé si nos desvíe mucho. Bueno, hay un... No, es que necesito mucho contexto, pero a ver, muy, muy breve. Hay un autor que se llama Solzhenitsyn que escribe sobre los campos de trabajo en la Unión Soviética, ¿no? A él lo apresan de 1945 a como el 60, no, menos, como 55, algo así. El punto es que en todas sus anécdotas sobre cómo es la prisión, cuenta que él se vuelve pues prácticamente un cobarde, ¿no? O sea, que no puede ponérsele al tú por tú a los ladrones o sea, porque hay chamaquitos en estas prisiones que le quitan su tocino, le quitan su pan y viven en unas condiciones miserables todos. Obviamente no le responde nadie a los guardias. Entonces es una situación de opresión absoluta. Y este tipo se pregunta, Solzhenitsyn, porque él era un general importante del ejército, dice, ¿acaso soy cobarde? Yo pensaba antes que no lo era. Dirigí un batallón, me metí en un bosque lleno de minas, saqué a todo mi ejército en batería en una retirada. O sea, hice cosas portentosas en la guerra. ¿De dónde soy cobarde? ¿Por qué en esta situación soy cobarde? Y se pregunta, ¿será porque tenía un ejército? ¿Porque creía que pertenecía a una comunidad, a la Unión Soviética? Entonces, en esta examinación de por qué en esas condiciones era valiente y en estas otras no, parece que lo que le da base a que él fuera un gran general era, pues eso, que había una comunidad, que había toda esta serie de cosas que justamente son poesía. La poesía bélica, vamos a llamarlo, ¿no? Y ya, ese es un ejemplo que tenía para ilustrar ese asunto. Nada más.
Hace rato que hablaba sobre estas cosas que parece que configuran al caballero, me acordaba que muy al inicio te comentaba que, o sea, cuando el Quijote se empieza a armar como caballero, como este ideal que va a salir al mundo, una de las primeras cosas que hace, de hecho la primera cosa que hace es tomar un ideal, o sea, reconocer el ideal, ¿no? Al mundo le hace falta. Luego se construye de alguna manera su armadura a través de piezas que va encontrando ahí. Y luego toma a su caballo, se pone un nombre y al final ensalza el nombre de Dulcinea, ¿no? Se genera este ideal de la dama. Que, claro, o sea, perdura el ideal, perdura la armadura que va sufriendo daños y demás. El caballo Rocinante los acompaña durante la obra. El nombre por ahí sufre una transformación al caballero de la triste figura, pero sigue estando ahí, ¿no? Imperante el nombre. Sin embargo, parece que lo único que trasciende el ideal, el único ideal que trasciende la imagen o la figura de Quijote es el amor. Como intenta, tal vez por ahí el Quijote intenta hacer el pasaje que citaba hace rato, más bien que recordaba hace rato, que detiene a unos hombres y les pide que reconozcan la hermosura de Dulcinea, ¿no? Por ahí tal vez intenta imponerlo. Sin embargo, aunque el Quijote no impusiera a otros que dijeran esto, o no intentara imponer a otros reconocer la belleza de Dulcinea, cada uno de los personajes reconoce la belleza. Y hay una cierta forma en la que se juega con el amor en cada uno de los personajes. Entonces es muy curioso que estas cosas que constituyen al caballero, la que parece que lo trasciende es el amor. Tal vez está muy caracterizado de formas muy específicas en el Quijote que no pasan en los demás, como esto de que de pronto Sancho dice, pues yo sí he visto a Dulcinea, ¿no? La que tú me refieres no es de esta belleza que tú dices. Y por ahí esa es como una nota muy distintiva de la forma en la que se manifiesta el amor o que intenta hacer pasar el Quijote, ¿no? Pero más allá de eso, los personajes... Sí, que ni siquiera siempre juega en esta cronología de fantasía, de creo que hay una mujer muy bella, me enamoro, etc. Por ejemplo, de las partes que creo que estudian mucho los cervantistas y así, es esta novela del curioso impertinente, ¿no? De la que creo que no hemos hablado nada, pero realmente nada más me interesaría destacar de ahí que pues no es una historia en este tipo de cronología amorosa, sino marcadamente de ficción, de decir, mira cómo funciona la ficción del amor, cómo está todo lleno de recovecos, que este sujeto hace que su amigo intente ligarse a su esposa para ver si la esposa realmente es fiel, porque entonces estaría más enamorado de ella de algún modo, pero pues hay un montón de cortocircuitos, ¿no? Y parece que lo que gobierna detrás de todo esto, y seguramente aquí se dan rienda a todos los psicoanalistas, ¿no? Es la ficción del amor, ¿no? Como está metiéndose ahí entre pasiones, entre ideales, imaginaciones. Sí, porque no es una historia que se construye a través de el constructo ético, moral, de para nada, está lejísimo. Ajá, o sea, uno lo termina enjuiciando a través de eso, ¿no? De si uno cree que está bien, si actuaría, claro, sí. Pero lo principal es cómo se está jugando ahí el amor, cómo aparece, si eso es posiblemente amor, qué es, cómo se dan estos vínculos, para ponerlo en términos más contemporáneos. Sí, y el amigo que justamente terminaría reconociendo la belleza, pero es que justo creo que ahí está el punto, porque reconocer la belleza suena a un estilo más clásico, ¿no? De decir, reconozco la idea de belleza en sus particularidades. Y aquí me parece que es muy moderno Cervantes en decir, no, mira, la belleza está atravesada por la ficción. Porque al amigo ni le gustaba la esposa, ¿no? Le gusta por una ficción que se va construyendo. O como Cardenio y Fernando, ¿se llama? Sí, que le termina cortando a Fernando de la mujer de la que se está enamorado. Claro. Entonces es eso, ¿no? O sea, como el amor no... Y creo que a eso se refieren con el amor quijotesco, ¿no? Cuando lo dicen así como coloquialmente,
que no está gobernado por los ojos. Ok, sí. Entonces, qué raro que en todo este tiempo no habíamos hablado de eso. Sí, es muy curioso. Pero bueno, un poco ya como para tratar de ir dando cierre a esto, no sé si haya alguna otra cuestión por ahí que quede pendiente. Pues mencionaría muy de rápido, creo que no es una cuestión que haya tenido chance de estudiar mucho, bueno, de ponerle mucha atención, pero pues todo el problema que hay con el cristianismo también es otro gran tema en esta primera parte, y bueno, en la segunda también, pero las disputas que tiene el Quijote con los sacerdotes, en esta tesis de todo es ficción, en cierto modo, pues también la Biblia, el cristianismo, la iglesia queda parada al tú por tú con la poesía, en cierto modo. Creo que es un punto relevante. Y bueno, yo ahí tenía como una tesis que quería explorar, ya no da tiempo, pero nada más la digo de rápido. El encantamiento. Dulcinea como esa figura insondable porque nadie la conoce, nadie sabe bien cómo es, pero está en este imaginario que es hermoso, etc. Entonces encantamiento, Dulcinea y el hecho de que todo es posible, a mí me parece que forman en conjunto también una comedia o crítica del cristianismo, de Dios, ¿no? O sea, eso que no conocemos, que no tenemos idea bien de que sea como sea, pero que amamos, es bueno, es bello y que gobierna nuestras vidas, ¿no? Creo que por ahí hay un camino. Y bueno, hay más cosas sobre esta disputa con el cristianismo, pero me quedaría quizás nada más con eso. Okay. Tal vez yo con lo que me quedo es con esta imagen del cura diciéndole al Quijote que si al final lo que le interesa es lo moral en la ficción, ¿por qué no leer los evangelios en vez de leer los libros de caballería, ¿no? Y tal vez podría retomar algunas otras cosas para dar este sentido de cierre de la locura, ¿no? Un poco la respuesta me parece que no sé si es muy clara, pensaría que tampoco requiere demasiado esfuerzo para verlo, pero al menos no está citada directamente por el Quijote, no lo dice directamente el Quijote, pero lo deja ver. Cuando empieza a hablar del arroyo que se encuentra y demás, y empieza a ver toda esta invención, pues es una cosa una posibilidad de la ficción y del verbo que no está solo en la lectura, ¿no? Un poco es como, ¿por qué la lectura de los libros de caballería y no los evangelios? Y la idea es moralizar, porque claramente no es moralizante. El papel que está desempeñado la lectura en el Quijote no es moralizante, ¿no? Y señalaba lo de la locura porque acá un poco la idea de la locura en términos un poco más antiguos, lo que señalaba de este artículo que había leído, en donde parece que por un lado puede ser posesión demoníaca o que puede ser inspiración divina, pues sí tiene este carácter como de mostrar, ¿no? de esta ambivalencia de lo divino en el juego ético de la humanidad y cómo se despliega, pero una locura que es más terrenal, no sé si es moralizante. Y estaría jugando, o sea, el mismo libro del Quijote estaría jugando en esta liga, ¿no? No es una lectura para moralizar, o sea, está fuera de eso. Entonces el mismo personaje está mostrando tal vez una guía de lectura, al menos una posibilidad de lectura del Quijote. No es esta guía para moralizar, no es una lectura que al final uno pueda entenderse como mejor persona. Es como para poner en juego otras cosas, ¿no? Un poco es responder al cura. Lo que quieres es moralizarte, no es tu lectura del Quijote, sino más bien los evangelios. Si crees o si pretendes otro tipo de lectura, claramente el Quijote está para eso, y no sé si los evangelios se quedarían cortos, pero... ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo lo que resaltaría también al final, de manera conclusiva, es pues al final de cuentas la pregunta que nos queda a nosotros los lectores, y que creo que puede ser muy fuerte, es ¿quién vive mejor? O cómo quiero vivir. Porque si es cierto que hay una disyuntiva, la disyuntiva es terrible, ¿no? Porque
Una opción es vivir como el Quijote. Pero, y la otra opción, que es la que desdeña la vida del Quijote, pues está... O sea, el mundo, creo que esa es la cuestión. ¿Cómo queda parado el mundo frente al Quijote? Okay. Pues como un mundo grisáceo, mediocre, movido por la tripa, que no entiende nada, malicioso. Uh-huh. Es feo el mundo visto a la luz del Quijote. Pero la vida misma del Quijote no es nada... No es nada una deseable, parece. Exacto, no es una vida que uno podría elegir tan fácilmente, ¿no? Un poco lo que decía al principio de, claro, aquellos que digan qué maravilla vivir como el Quijote, sí, hasta que te encuentras con un grupo que te va a romper la cara. No funciona así el mundo, ¿no? Entonces es una comedia al final, pues un poco triste, ¿no? O vivo en la normalidad del sentido común sanchesca, o vivo como un loco desquiciado como el Quijote, y si quiero ser muy atrevido, pues bueno, lo asumo, ¿no? Abrazo mi locura quijotesca. Estoy así ya más para los amigos heideggerianos, estoy resuelto a ser como quiero ser. Pero bueno, a mí me parece que desde la perspectiva ya no del Quijote, sino de Cervantes como autor, pues nos deja en una posición pues que no está muy claro si es risible o triste. Sí, que tal vez mi postura es un poco más central. Me parece que el problema tal cual es el idealismo desenfrenado. En todo caso, o sea, un idealismo desenfrenado es una ilusión que no tiene desengaño. Es una ilusión que nunca es cortada, es una ilusión que no importa contra qué te enfrentes, se mantiene. Pero me parece que el desengaño es clave para de repente, de vez en cuando, volver. Entonces, no sé, me preocuparía un poco, pero parece que eso es la posición que tomo, ser un poco más como Sancho, de reconocer, tener la esperanza de algún día ser gobernador, pero saber que por el camino que se anda es casi imposible que se pueda dar ese caso, ¿no? Pero ¿qué queda? Bueno, si pues sí, eso, ¿qué queda? Y ya leerás la segunda parte, el final de la segunda parte, y tienes que recordar lo que acabas de decir y ver si te sigue pareciendo lo mismo. Sí, bueno, se sabe, ¿no? Que en algún momento Sancho llega a ser gobernador. Bueno, también, ajá. Desconozco los motivos, cómo se llega a eso, pero al menos dentro de esta parte, esta primera parte, no sé si autoconclusiva, pero esta primera parte, queda eso, ¿no? Parece que el problema es el idealismo desenfrenado, en especial porque parece que en lo cotidiano toda ilusión tiene desengaño. Está muy difícil que alguien pueda tener la ilusión. No sé si ya estaríamos hablando de algún padecimiento médico, pero tener una ilusión y que nunca sufras un desengaño a través de eso, ni el amor. Bueno, yo creo que concluiría con lo opuesto, porque si me voy cerrándome a la primera parte, el Quijote concluye con una especie de exhortación, ¿no? O sea, el final es esperanzarnos a una tercera navegación, tercera salida de Quijote y Sancho, y a que alguien cantará mejor los versos. Eso es el epitafio, ¿no? Bueno, después del epitafio, ¿no? Los versos que vienen ahí en italiano, ¿no? Luego ya Cervantes y te dice, no, pero a ver, tú no lo sabes. Pero tú no, Avellaneda, sí. yo sí. Ajá. O sea, va a llegar a otro, pero soy yo. Que eso es algo comiquísimo también al final. Sí. Pero al menos esta parte sí termina un poco exhortándonos a atrévete. Sí, tampoco ir al otro extremo. O sea, el idealismo desenfrenado, ¿no? Énfasis en desenfrenado. Cierta dosis de idealismo parece que es necesario. Por eso un poco la idea de Sancho como facilitador de esto. Un poco ir por allá. Y bueno, un poco como para ir cerrando, en estas columnas que leía de Azorín, él recupera un adagio que dice: quien principia un libro es discípulo de quien lo acaba, que de una cierta manera pues nos habla del lector, un poco también pensando en que se le ha estudiado, no solo se ha paseado los ojos por las 500, 600 páginas que conforman la primera parte, sino que se le ha realizado una lectura, pero también de alguna manera el escritor, ¿no? Y por escritor podemos pensar a Cervantes, pero también a que hace ficción, y si
coincidimos en lo que dice Cervantes, de que el mundo se mueve por ficciones, pues de alguna forma nosotros también somos estos escritores que ficcionamos todo el tiempo y ahí hay una especie de enseñanza. A mí me parece que este adagio me deja pensando mucho en Sancho, ¿no? Un poco este cambio que se presenta, y por eso hablaba también de una forma de vincularme con Sancho, porque me parece que voy por ahí, al menos yo. No sé si es el común de los lectores que suceda esto. Pues sí, yo también me sentiría más cercano a Sancho, como creo que la mayoría. No sé, siento como más coincidencia con la manera en la que Sancho ve las cosas frente al Quijote, pero no veo que esa sea la conclusión quizás de la obra, ¿no? De Cervantes. Me parece que la conclusión de Cervantes es la superioridad del poeta, no de Sancho. La superioridad del poeta en el sentido de que es quien termina por ver en todas sus dimensiones, sin estar inscrito él como personaje, la comedia de la vida. Sí, que también, o sea, eso es un ejercicio, habrá que verlo, ¿no? Tomándolo con pincitas, pero es un ejercicio que hemos realizado ciñéndonos a la primera parte, pensando que tal vez no hubiera surgido una segunda parte de no haber sido por esta otra versión que sale del Quijote, pero bueno, lo hemos realizado así. Habría que ver de nuevo esta exploración a la luz de la lectura de ambas partes, pero pues eso ya será para otro tipo de lectores o para un lector en el futuro, y que con su pan se lo coma. Pues sí, que con su pan se lo coma. Y bueno, nos vemos la siguiente ocasión para platicar ahora sobre Dostoyevsky, los hermanos Karamazov. La primera parte. Y la primera parte nos referimos que me parece que tiene 12 partes el libro. Nosotros vamos a hablar sobre la primera parte.